¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola. Buenas tardes, chicos. Bueno, ahora vamos a continuar con material ya para el segundo parcial. Vamos a terminar con las patologías infecciosas a nivel del sistema nervioso, ¿no? Hemos hablado ya del tétanos y ahora vamos a hablar del virus de la rabia, ¿ya? Bueno, esto es una enfermedad, una zoonosis, ¿no es cierto? Porque es el animal, ya sea el murciélago, el perro, ¿no? O algunos otros animales que están en contacto con nosotros indirectamente, como el murciélago, cuando nosotros vamos a su hábitat, o directamente con estos animales domésticos como el perro, ¿no? Entonces, de importancia en veterinaria, pero también en nosotros. ¿Por qué? Porque la rabia produce una infección en el humano también, que es la rabia humana, que puede causar la muerte del paciente, ¿no? Entonces, uno de los métodos de prevención de la rabia es la vacunación de todos los perros, ¿no? Para evitar que estos puedan transmitir la rabia a través de una mordedura. Entonces, la rabia es una antropozoonosis, es decir, una infección que se produce por un virus que puede afectar tanto a los animales como a las personas, ¿no? Este puede penetrar a través de una solución de continuidad, es decir, a través de una herida que va a tener contacto con la saliva de este animal que contiene el virus de la rabia, ¿no? Una vez que ingresa a la piel a través de estas mucosas, se fija en el sistema nervioso central y va a causar ¿qué? Una encefalomielitis aguda que en la mayoría de los casos es mortal, ¿no? Puede causar la muerte en el paciente y el tiempo que va a producir esto va a depender del lugar donde se produjo la herida. Cuanto más cercana está la lesión hacia el cerebro, el tiempo de vida va a ser más corto. El virus de la rabia viene de la familia del Rhabdoviridae, del género del Alisavirus, de forma de un proyectil, como estamos viendo. El tamaño es variable, entre 60 a 40 nanomicras de longitud y 60 a 90 nanomicras de anchura, ¿no? Existen dos modelos epidemiológicos, ¿no? A los cuales nosotros nos podemos exponer. Generalmente el urbano, ¿no? Porque nosotros vivimos acá. Pero también podemos tener una exposición a nivel selvático si nosotros ingresamos hasta a esta área, ¿no? Cuando es urbano, generalmente quienes ven a ser los que van a transmitir la enfermedad, perros y gatos, ¿no? O algunos animales que no están inmunizados, ¿no? Perros, gatos callejeros o animales domésticos que no se han inmunizado. En el área selvática o en esta zona epidemiológica que es la selvática, que es un reservorio permanente, ¿no? Aquí sí o sí encontramos rabia, pero en tanto que en el área urbana hay algunos perros o animales domésticos que pueden estar infectados dependiendo de si se expusieron o no. Mientras acá nosotros podemos tener, vemos, ¿no? En la selva, por ejemplo, perros muertos, lobos, ¿no? Sin ningún signo de ataque, ¿no? Y sin embargo, si se hace un examen y se hizo exámenes, había muerto por rabia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos animales que son selváticos? Zorros, lobos, chacales, murciélagos, coyotes o monos. Sobre todo, cualquier animal de sangre caliente. ¿Cuál es la epidemiología? La rabia humana tiene una distribución mundial, ¿no? A excepto de la Antártica y algunas naciones que presentan islas, ¿no? El 99% declararon casos de enfermedad y 42 agruparon estar libres de esta enfermedad porque, bueno, sus mecanismos de inmunización, de prevención, ¿no? De control de los animales es muy efectivo, ¿no? Nosotros queremos llegar a eso, ¿no? A estar, proclamarnos como área libre de rabia humana, ¿no?
Los perros se produce un 45% de casos de rabia animal, es decir, es el perro, y este es un animal doméstico, ¿no? Que de la mitad de los casos de rabia humana son transmitidos por perros, ¿no? Y el 42% animales salvajes y un 4% a murciélagos, ¿no? Entonces, miren, nosotros tenemos el 50% de probabilidad de, al ponernos en contacto con perros no inmunizados, tener rabia, ¿no? Porque estos son los que van a transmitir la enfermedad en mayor frecuencia, ¿no? ¿Fallecen cuántas personas al año? Alrededor de 55.000 personas por esta enfermedad, según estima la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Cuál es el principal mecanismo de transmisión? Es esto, ¿no? Es decir, la mordedura, ¿no? De un animal enfermo, ¿no? Y nos va a transmitir la enfermedad a partir de qué? De esa saliva contaminada, ¿no? También puede darse porque si yo tengo, por ejemplo, una piel lesionada y el animal tiene rabia, al lamerme puede también contagiarme la enfermedad, ¿no? También a través de trasplantes se han visto de córnea infectados, ¿no? Por vía inhalatoria, muchas veces este animal, ¿no? Que babea, puede esa misma baba secarse, pulverizarse y nosotros podrán aspirar, ¿no? Pero de todos, la mayoría se produce por una exposición a través de una mordedura, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo es la patogenia de esta enfermedad? Primero, el virus penetra la piel a través de una mordedura o un arañazo. Este se va a multiplicar en las células musculares estriadas. A partir de ahí va a ir hacia el sistema nervioso periférico. ¿Y cuánto es el recorrido? 3 milímetros por hora. ¿Va a llegar a dónde? A la médula espinal, que es la parte central. Va a ir al cerebro, donde va a producir esta severa encefalitis. Va a ir a los troncos nerviosos por vía centrífuga, va a ir a la distribución en todo el cuerpo, a las glándulas salivales y va a haber una degeneración y necrosis celular, ¿no? Entonces es la patogenia que va a presentar esta enfermedad, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Cómo es que esta enfermedad después, este virus de absorberse, el virus va a penetrar, ¿no? Va a ser encapsulado, va a ser fagocitado, va a haber una transcripción a través del RNA, va a utilizar el virus, el RNA de la célula, va a haber una transcripción, va a haber una proteína que va a producir una replicación y un ensamblaje, lo que va a dar lugar a dar a estos viriones que contienen al virus, ¿no? En sus receptores. Entonces, de esa forma se produce la rabia humana, ¿no? En, en la parte más local, o sea, en el lugar donde se ha producido la mordedura, ¿no? Va a producirse el ligero proceso inflamatorio, ¿no? Por el mismo hecho de la mordedura del animal, es una mordedura como una prensa, ¿no? Entonces puede haber una lesión local, pero el mayor problema es a nivel cerebral, que se produce un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, siempre se va a entender de forma centrípeta, desde las terminaciones nerviosas hasta llegar al sistema nervioso central, donde va a proliferarse, ¿no? Estos virus y van a ir hacia los nervios periféricos y de estos hacia otros tejidos, ¿no? Una vez que va a penetrar a través de la piel, la mucosa, el tracto respiratorio, el virus se va a replicar, ¿no? Y va a infectar músculos continuos, no solo los músculos que por ejemplo, acá los músculos tensores, no solamente ellos, sino a través de ellos se va a diseminar hacia la parte central, hacia el cerebro, ¿no? Se replica en las neuronas periféricas, ¿no? Y de ahí va a ir hasta el sistema nervioso, ¿no? Siempre va a haber primero una replicación local. Si nosotros administramos la inmunoglobulina antirrábica, puede prevenir la diseminación del virus y el desarrollo de la enfermedad. Por eso es importante en estos pacientes que han sido mordidos que se capte rápidamente al paciente para realizar la administración de la inmunoglobulina antirrábica como prevención, para que haya una inmunización activa, ¿no?
Entonces, el virus va a ir desde la parte más periférica, ¿no? Porque generalmente las mordeduras pueden ser en los brazos, piernas o en la cara. Imagínense una mordedura en la cara, por vía centrípeta va a ir mucho más rápido hacia el cerebro, ¿no? Asiente mediante el transporte axonal rápido, se va a diseminar hasta el sistema nervioso central, ¿no? Y el resto del organismo a través de los nervios periféricos, ¿no? Y se replica en las glándulas salivales. Por eso es que una persona que ha sido infectada con el virus también puede transmitir la rabia a otras personas, ¿no? Generalmente la infección puede inducir una apoptosis de los linfocitos T, generalmente, y esto va a dar lugar que a una falta con la respuesta inmunológica del sistema, es decir, no da la posibilidad de poder identificar a este virus en algunos casos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una anatomía patológica del cerebro, vamos a encontrar que estas, ¿no? Estas lesiones de congestión vascular, ¿no? Ahí está la congestión vascular, y vamos a encontrar estos corpúsculos de Negri, ¿no? Que son las encefalitis, ¿no? Que se presentan en la encefalitis, son neuronas corticales o células de Purkinje con inclusiones citoplasmáticas eosinófilas que contienen estos nucleocápsides virales, ¿no? Entonces tenemos cuánto la congestión hemática y también tenemos los corpúsculos de Negri, que son las inclusiones citoplasmáticas de estos nucleocápsides virales del virus de la rabia. Generalmente la biopsia es la que se tiene que hacer, ¿no? Y la biopsia cerebral, ¿no? Y ahí vamos a ver esto. El virus puede producir inmunodepresión, ¿no? Puede desarrollar, ¿no? Distintas formas de encefalitis o lesiones paralíticas también relacionados con la respuesta del huésped, ¿no? Puede también, si alcanza el corazón, porque ya sabemos que a través de los nervios van a ir a los nervios periféricos, van a ser a varias áreas del cuerpo. En las aurículas puede pasar el virus y alcanzar hasta el miocardio, ¿no? Entonces, la rabia tiene periodos, ¿no? Un periodo de incubación, un periodo prodrómico, ¿no? El periodo de incubación va a ir de 1 a 3 meses después de la exposición, ¿no? Y va a localizarse o caracterizarse por la lesión o la localización de la herida, ¿no? En estos casos se puede utilizar algún tipo de corticoides, pero que hay que utilizarlos con mucho cuidado. En este periodo sería adecuada que la inmunización, ¿no? Para evitar, ¿no? De que o prevenir la respuesta, ¿no? El periodo prodrómico o fase melancólica va entre 1 a 2 días. Puede haber fiebre, cefalea, anorexias, náuseas, vómitos, alteraciones psiquiátricas, ansiedad, depresión, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, agitación, aprensión, temor. También puede haber algunas parestesias o fasciculaciones, trastornos respiratorios de la fonación y de la musculatura faríngea o dinofagia, ¿no? Entonces, ya acá tenemos una amplia sintomatología que en algunos casos puede ser vaga también y poder confundir con otras patologías, ¿no? Lo ideal es captar acá, ¿no? Acá sería el captar. Pero si estamos ya con algún pródromo, entonces tenemos que iniciar el control. Ahí está. Bueno, ya el tercer periodo, que es de excitación, y el cuarto periodo paralítico, que es el final, el periodo de excitación es el periodo neurológico agudo. En el otro teníamos, en el periodo prodrómico, que era melancólico, tenemos, ¿no? Signos y síntomas de no tan agresivos, ¿no? En este caso, en el primer a tercer día ya entramos a una hiperactividad, tenemos excitación, desorientación, hiperreflexia, alucinaciones, convulsiones y alteraciones de la conducta, ¿no? La respiración es irregular, va a haber mucha salivación, sobre todo espumosa, espasmos musculares faringios y laringios, ¿no? Ahí ya tenemos lo que vemos la hidrofobia, paciente que no quiere tener contacto con el agua, aerofobia, espasmos clónicos,
de meses del músculos del tronco, ¿no? Entonces, en este caso, ya el periodo neurológico es un periodo ya agudo de excitación, donde el paciente esté irritable, agresivo, etcétera, ¿no? Y bueno, el periodo paralítico, un día, es el final de la enfermedad, ¿no? Donde ya ha habido una disminución de todos los fenómenos de excitación. Más bien, este paciente está más, no tranquilo, sino como paralizado ya, ¿no? Porque va a haber una excitación y parálisis de las extremidades y de los pares craneales, y la muerte va a venir por una apnea de origen vulvar, ¿no? El paciente va a morir por eso. Entonces, miren, en un lapso de 2 5, 6 días el paciente puede fallecer. ¿De qué va a depender más rápido? No, del lugar de la herida, de las lesiones. Mientras más lesiones haya por la mordedura, más riesgo de que el virus se disemine, tenga una carga viral más alta, ¿no? Y se disemine más rápidamente, ¿no? En el animal cambia, ¿no? De carácter, ¿no? Un perrito que era cariñoso, ¿no? Empieza a ser agresivo, empieza a salivar, no rechaza la comida, ¿no? No puede tragar, no quiere ver agua, luz, ventilación y generalmente se vuelve muy agresivo o muy furioso, ¿no? Entonces, esos son los signos o el cuadro clínico en los animales, ¿no? Por eso es que uno tiene que ir viendo, ¿no? Al animal, observando al animal si presenta este tipo de comportamientos, ¿no? ¿Qué más va a tener? Dificultad para caminar, ¿no? Se va a atorar continuamente al querer tragar y rechaza al agua y a la ventilación, ¿no? El diagnóstico en la rabia tiene que ser clínico, ¿no? Por los signos y síntomas que acabamos de ver, ¿no? Podemos también hacer un examen de líquido cefalorraquídeo. Podemos tomar una glucosa que puede ser normal o ligeramente disminuida, un electrocardiograma donde las ondas están alteradas y la anatomía patológica donde vamos a ver la muerte neuronal con focos inflamatorios diseminados, ¿no? ¿Con qué vamos a hacer diagnóstico diferencial en estas fases, no? El delirio tremens, ¿no? Relaciones con algunas drogas, ¿no? Como el crack, psicosis, histeria, tétanos, meningitis bacteriana, absceso cerebral, encefalitis y malaria, ¿no? Entonces, vamos a hacer diagnóstico diferencial con todas aquellas patologías que comprometan el sistema nervioso central, ¿no? Bueno, el tratamiento al principio, en el momento en que nosotros hemos sido mordidos, lo primero que tenemos que hacer es lavar la herida con agua y jabón, ¿no? De forma bien prolija, ¿no? Para evitar, ¿no? Que el virus quede en contacto, ¿no? No debemos suturar las heridas porque, uno, estamos evitando que el virus se vaya eliminando y 2, lo que hacemos es el riesgo de mayor infección, porque imagínense esa mordedura del perro tiene muchísimas bacterias en los dientes, ¿no? Vamos a utilizar antibióticos para evitar la infección y la profilaxis antitetánica, ¿no? El tratamiento de la rabia, vamos a ver una vacunación por la exposición, ¿no? Que es una vacunación profiláctica una vez que se comienza si hay un comienzo ya de la sintomatología, el tratamiento es de sostén, control del dolor y la sedación y ver si nuestro sistema inmunológico nos ayuda para salir de eso, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? El tratamiento según el tipo de animal que tuvo contacto con nosotros, según el sitio de la mordedura, qué es la conducta, qué esquema vamos a utilizar y qué instructiva debemos darle al paciente o a la persona que trae a esta persona a consulta. Porque pueden ser muchas veces niños, ¿no? Que han sido mordidos, entonces no le vamos a explicar al niño, ¿no? Es a la mamá o al papá que tenemos que explicar lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando tenemos una mordida por un animal salvaje o un animal doméstico con vacuna, o un animal doméstico sin vacuna, es desconocido o han sacrificado a ese animal
¿no? O tiene un diagnóstico laboratorial positivo, ¿qué es lo que debemos hacer? Observar al animal que ha mordido, verificar el estado de vacuna, investigar otros animales, otras personas que han sido mordidas o contactos y ver el cuadro clínico del animal, ¿no? Si los sitios de la mordedura es en cabeza, cara, cuello, pulpejos y dedos, lo más importante es realizar el suero más una vacuna, ¿no? El suero heterólogo de 40 nanomicros por kilo y la vacuna, el esquema clásico, ¿no? De 14 dosis más 2 refuerzos, los 10 y 20 días de la última dosis, ¿no? Entonces, 14 días de tratamiento, a los 10 días hago mi refuerzo, es decir, a los 25 días, y a los 20 días, casi a los 45 días, hago mi segunda toma mi segundo refuerzo, ¿no? Entonces, en el esquema, en ese esquema, vamos a utilizar 16 dosis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Observar al animal, iniciar el quinto día hasta el quinto día y suspender si el animal sigue vivo. Si muere, concluir el esquema reducido o clásico, ¿no? Bueno, acá tenemos en animales salvajes, desconocidos, sacrificados y positivos laboratorialmente, ¿qué tenemos que hacer? Observar al animal que ha mordido, verificar el estado vacunal, investigar a otros animales, a otras personas, contactos, mordidas, ¿no? Y el cuadro clínico del animal, ¿no? Que igual cualquier parte menos cabeza, cara, cuello, pulpejo, ¿no? Puede ser en la pierna, en otros lados, pero menos en esto porque ya acá nosotros tenemos que hacer un esquema clásico, ¿no? ¿Qué tenemos que usar? Solo la vacuna con un esquema reducido de 7 dosis y 3 refuerzos a los 10 días, 20 días y 30 días, ¿no? Entonces, a la semana, a los 7 días, no termino mi tratamiento, a los 10 días, al 17º día hago mi primer refuerzo, al 27 día hago mi segundo refuerzo y al final de mes, más o menos, el último refuerzo. En realidad, ¿cuántas dosis son? Las 17 dosis diarias más 3 refuerzos intercalados por 10 días, un total de 10 dosis, ¿no? Garantizar siempre las primeras dosis, ¿no? Y buscar identificar si hay un abandono en el tratamiento de esta esquema de vacunación, ¿no? Si es un paciente conocido con vacuna o conocido sin vacuna, cualquier parte menos la cabeza, cara, cuello, pulpejos de la mano, no se vacuna, ¿no es cierto? Tenemos que observar al animal por 10 días. La muerte del animal en estos días, si no es enfermedad conocida, se asume que ha sido por rabia, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a tener, no? La diabetes insípida, porque va a haber una alteración de la secreción de la hormona antidiurética, las arritmias cardíacas, inestabilidad motora, distrés respiratorio, ileoparalítico, hemorragias gastrointestinales, insuficiencia renal, sobreinfección respiratoria, miocarditis, trombosis, etcétera, ¿no? Entonces tenemos varias complicaciones. ¿Por qué? Porque este virus se va a diseminar rápidamente a todo el órgano, a todo el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Prevención, que es lo importante, ¿no? El prevenir, ¿no? Y eso va a ser mediante la vacunación primero de los animales, ¿no? Estas campañas de promoción de vacunas de los animales hay que promocionarlas, ¿no? También podemos medir las lesiones, medidas preventivas, aunque todo tiene un efecto, si ya te mordió, entonces el tratamiento es el mismo. No puedes prevenir, ¿no es cierto?, la mordedura, pero, si ya te mordió es difícil, poder, retroceder. Se tiene que hacer los esquemas, ya sea el esquema clásico o el esquema reducido, ¿no? Observar siempre a los animales que han mordido, ¿no? Y mantenerlos como en cuarentena, ¿no? Entonces, las vacunas son gratis, o sea, no hay por qué negarnos a vacunarnos, ¿no? O decir, o la excusa de que no hay vacunas, etcétera, ¿no?
Entonces, lava las manos, cepilla muy fuerte la piel, ¿no? Para que salga todo ese virus, ¿no? Utilizamos agua y jabón para eso. Acudir a un centro sanitario rápidamente, ¿no? Y proceder a vacunarse si así lo amerita, ¿no? Bueno, en estas enfermedades donde se presentan, eh, que pueden ser controladas por el cambio de conducta de los pacientes, a veces es un poco difícil, ¿no? Porque en realidad ahora nosotros tenemos casos de fiebre tifoide, digo, de fiebre de rabia en nuestro medio, ¿no? Pese a que no hemos tenido contacto, no hemos salido mucho, pero siempre tenemos este problema. Entonces, cuando se trata de cambiar la conducta del paciente para evitar la enfermedad, es bien difícil, ¿no? Lo más fácil es utilizar un medicamento y ya, pero generalmente, cuando son medidas de prevención con cambios de la conducta del paciente, difícilmente puede llegar a realizarse. La rabia, una vez que se presentan los síntomas de enfermedad mortal, esa es la rabia, ¿no? Hay un trastorno, se transmite por mordedura de pequeños, se transmite por mordedura, pequeños rasquidos, ¿no? El perrito les lame, ¿no? Y puede también tener la saliva de un animal rabioso, ¿no? Por eso es importante que cuando uno tiene niños pequeños siempre los vaya agarrando, ¿no? Para que ellos no vayan a ver a otro animal, este les puede lamer o les puede morder también, ¿no? En los murciélagos también puede haber algunos cambios, ¿no? De su actitud. Generalmente, eh, tienen dificultades para lavarse, para polarse, no se orientan fácilmente, pueden chocarse con estructuras, ¿no? Y son signos de la enfermedad de la rabia, ¿no? Bueno, las mordeduras que hemos dicho que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lavar inmediatamente, acudir al centro de salud más cercano, ¿para qué? Para que se administre las primeras dosis de la vacuna, ¿no? ¿Cómo evitamos el estar enfermo? Sobre todo si nosotros vacunamos a nuestros animales, ¿no? Entonces es importante para ello evitar tener esta infección en estas personas, lo primero que tengo que hacer es tener un vestido negro, ¿no? Que es lo clásico para, ay, perdón, perdón. No, me están hablando. Ay, perdón, chicos, ¿no? Entonces, la vacunación es lo más importante, ¿no? Y la vacunación ya tiene un esquema, ¿no es cierto?, de vacunación en en estos pacientes, de estos animalitos, donde se los va a vacunar a partir ya de los 3 meses, ¿no? Eh, si son animales domésticos, ¿no? Si hablamos de los animales selváticos, no se los puede ir a vacunar, entonces evitar nosotros exponernos, ¿no? A los lugares o a los ambientes donde estos animales permanecen, por ejemplo, los murciélagos en cuevas, ¿no? Si uno va de vacaciones o va a, no sé, al Chapare, por ejemplo, ¿no? Y entra a esas cavernas o a Torotoro, todo eso donde hay murciélagos, entonces evitar, ¿no? La exposición, el tocar, el jugar o con estos animales porque pueden mordernos y producirnos esta enfermedad, ¿no? Tampoco podemos entrar a lugares muy cerrados, ¿no? Porque esta caca del murciélago, la saliva, tiene el virus, ¿no? Y podemos nosotros aspirar, ¿no? Si nosotros necesitamos hacer una manipulación de los murciélagos, entonces tiene que hacer de forma que evitamos el mayor contacto con ellos, ¿no? Y utilizando material de protección, ¿no? Em, si nosotros encontramos, por ejemplo, un murciélago muerto en nuestra casa o no, sobre todo dentro de la casa, se tiene que notificar, ¿no? Para que alguien, para que se pueda hacer un examen de este animal y determinar de que la muerte no haya sido por rabia, ¿no? Eh, bueno, el animal, ¿no? Es el que
el que si se vacuna va a prevenir la enfermedad, ¿no? Porque no va a tener la enfermedad y por lo tanto, si estamos en contacto con ese animalito, al jugar o puede mordernos accidentalmente, no tener la posibilidad de que nos contagie em, la rabia, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora entramos a las enfermedades, ¿no? Con nexos epidemiológicos de ciertas regiones, ¿no? Entonces, vamos a hablar nosotros aquí del Chagas, malaria, leishmania, fiebre amarilla, ¿no? Zika, chikungunya, dengue, etcétera. Entonces, en este tipo de enfermedades, tenemos a la enfermedad del Chagas, que está relacionado, ¿no? A sectores. Nosotros tenemos Chagas en América Latina, en Estados Unidos también hay Chagas, pero de personas que vienen de áreas latinas, ¿no? De lugares en Latinoamérica. Por ejemplo, en Europa no hay Chagas, ¿no? Entonces, nuestra epidemiología es distinta a la de la epidemiología en Europa o Estados Unidos. Como les digo, en Estados Unidos hay Chagas, pero es porque un latino llevó la enfermedad hasta eso, ¿no? O un latino que tenía la enfermedad debutó ahí como enfermo Chagas en Estados Unidos. Entonces, una de las características de las enfermedades, de este tipo de enfermedades, es que existe que un vector, ¿no? Un ratito, por favor. Existe que un vector, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Existe un vector, ¿no? Es decir, un vector es el que va a transmitir la enfermedad a través de la picadura, a través de los fluidos, etcétera, ¿no? Entonces, en el Chagas tenemos un vector que es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es un triatomido producido por el Trypanosoma cruzi, produciendo en el hombre una infección congénita que puede ser desde que nace o adquirida una vez que es ya joven o adulto, ¿no? Generalmente, la enfermedad de Chagas es una parastosis endémica, ¿no? En América Latina, ¿no? Está descubierta por Carlos Chagas en el Brasil en 1909. ¿Cuál es la etiopatogenia, no? El agente etiológico es este Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es un protozoario de la clase de la mastigófora. Se presenta en forma flagelada, que es el tripomastigote, y una forma flagelada donde es el amastigote, ¿no? Y tiene una forma transicional y evolutiva que es el epimastigote, ¿no? Entonces, tiene las fases, ¿no? Un tipo mastigote, amastigote y epimastigote. El Trypanosoma cruzi es un tripomastigoto fusiforme, tiene un núcleo central, quinoptoplasmo subterminal, una membrana ondulante, un epimastigoto desfusiforme, tiene esa membrana ondulante y tiene que un flagelo libre, ¿no? El tribomastigote se va a encontrar en forma circulante en quienes en el hombre, animales vertebrados, de forma circulante, vamos a encontrar en sangre el tripomastigote, ¿no? El amastigote es el que vamos a encontrar donde en el tejido, ¿no? Este tripomastigote, ¿no? Que es como una membrana ondulante, presenta, ¿no? Este flagelo que hace que se vaya distribuyendo, ¿no? En tanto que el amastigote es el que ha perdido, ¿no es cierto? Este que tenía nosotros un flagelo, ahí este se elimina, ¿no? Y por eso se va a adherir hacia los tejidos directamente, ¿no? Em, en los tripomastigotes van a ser eliminados a través de la picadura como amastigotes y epimastigotes, ¿no? Perdón.
El amastigote, que es una forma lesmanoide, o sea, no carece de flagelo, ¿no? Rodeado, tiene un kinetoplasma. Y el vector es un triatomino, un triatoma o el triatoma infestans, también así se es denominado y nosotros conocemos en Bolivia como la vinchuca, ¿no? El vector este es un insecto, ¿no? Hemíptero, familia Rubiridae, subfamilia Triatomidae, descrita 100 especies, tanto silvestres como domiciliarias, ¿no? El Triatoma infestan es el agente de mayor importancia, ¿ya? Tiene una transmisión endémica, ¿no? Antes nosotros se producía la propagación a través de la hemotransfusión. Actualmente ya eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la sangre que se va a administrar en el banco de sangre, ¿no? O se adquiere en el banco de sangre es una sangre segura, ¿no? Hay un trasplante, a ver, también puede hacer a vía transplacentaria, por eso es que los niños recién nacidos se hace, ¿no? Una serología o un tipo de laboratorio, ¿no? Donde se hace una centrifugación de la sangre para determinar si existe o no este parásito, ¿ya? También puede ser de forma accidental en el laboratorio, vía digestiva o trasplante de órganos que no han sido debidamente examinados, ¿no? Entonces ahí tenemos el triatomino, ¿no? Que contiene en su interior al triatoma infestan en forma de triatomido, ¿no? ¿Qué va a hacer? Este va a tener un periodo metacíclico donde va a perder, ¿no es cierto? Su cola y se va a convertir en una mastigote, ¿no? Este mastigote va a presentar algunas lesiones características, ¿no? Que va a ser, em, que en el lugar de bueno, este mastigote, su característica va a ser es que ya no va a tener ese flagelo, ¿no? Ese flagelo ya no se encuentra, por eso es que se queda en el músculo, ¿no? Se va localizando ahí, ¿no? O en la piel donde se ha eliminado el parásito, ¿no? Este va a localizarse de forma intracelular, ¿no? Va a ir va por medio de la sangre, se va a convertir otra vez en hipimastigote, se multiplica, tiene un proceso metacíclico y otra vez vuelve a un triatoma, ¿no? En Estados Unidos, al sur, ¿no? Los que están más cercanos a Latinoamérica, ¿no? Chile, Brasil, Colombia y Bolivia, ¿no? Casos importados pueden ser las zonas no autóctonas, ¿no? O lugares, por ejemplo, de Europa, ¿no? Donde no se ha reportado ningún caso y podemos tener uno, pero ya es por infección en su lugar de origen, que podía ser Latinoamérica, etcétera. Persistencia a través de generaciones en zonas libres de vectores, ¿no? Eh, Generalmente esta infección por Trypanosoma crucis se distribuye en todo el continente americano, la parte sur de Estados Unidos y sur de América, ¿no? La transmisión, según su endemicidad, es decir, tenemos permanentemente este virus, puede estar influenciada del estado materno y la cepa del parásito, ¿no? La transmisión hasta a los humanos a través de este vector, ¿no? Que es el vector de Triatoma rubidae, ¿no? Que defecan mientras succionan. Es decir, tienen un reflejo gastrocólico las vinchucas, ¿no? Al picar, ¿no? Absorben la sangre y esto va a producir defecación, es el reflejo gastrocólico, ¿no? Y también podemos, ¿no? Si nosotros hacemos una buena limpieza en el hogar, tapamos cualquier hoyito, rendija donde pueda atravesar el triatomino, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener de esta forma un control también, medidas de prevención en la casa, ¿no? Em, este este triatomino puede, ¿no? Puede convertirse en un triatomino domiciliario, ¿no? Y en ese periodo domiciliario puede producir una transmisión domiciliaria también, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque la vinchuca puede picar a los animales domésticos, ¿no? Y a través de ellos poder infectar a otras vinchucas sanas y estas picar a
ya sea a los animales otra vez o a las personas. Eh, la edad media, ¿desde cuándo tenemos casos de Chagas? Desde los 4 años, ¿no? Y el 85% corresponde a menores de 10 años, ¿no? Los casos fatales, 12% estima la mortalidad, alrededor de 16 a 18 millones de infectados y 5.000 mueren cada año por esta infección si no se hace un tratamiento inmediato. En Europa, personas infectadas, 16 a 18 millones, personas en riesgo, 100 millones, nuevos casos, 700, muertes por año, 200.000, 230.000 a 45.000 en países endémicos, ¿no? Entonces, de América Latina, ¿no? ¿Van hacia dónde? Van hacia Europa, Japón, Australia, y no tienen eh, las medidas de bioseguridad, no van a poder infectarse nuevamente, ¿no? Entonces ahí tenemos. ¿Quiénes van a llevar la enfermedad? Son los latinos, ¿no? Que es la población que va a llevar esta infección hacia otros países, ¿no? Ahí tenemos la distribución del vector y la enfermedad de Chagas en América Latina. Ahí tenemos el triatomina infestan, que es el 50% de los casos, ¿no? En Bolivia no podemos tener hasta áreas endémicas el 60%, el 83 provincias afectadas, 106 municipios afectados, comunidades afectadas 10.320, las viviendas afectadas un 735.000, población de 4 millones, cero prevalencia siempre del 40%, va a producir una cardiopatía chagásica un 15 a 28%, y el vector más importante es el triatoma infestan o es el principal y puede también un 9% producirse una transmisión congénita. El agente causal, el tribomastigote y alamastigote. El reservorio puede ser animales domésticos y animales salvajes también. Y el vector puede presentarse en forma de epimastigote o tribomastigote metacíclico, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El reservorio, no solo animales domésticos, sino también animales salvajes o peridomésticos, ¿no? Ahí. El vector es denominado vinchuca, uluchi, barbeiro, pito, chupón, chincho, sicona, etc. La familia Hemipteridae, Rubidae, Triatomide, Triantoma robans y Pastrogylus, que es el género. Generalmente las especies pueden adaptarse al domicilio, pero especialmente ¿quién? El Triatoma infestan, ¿no? Especiales peridomiciliaria, la triatoma sórdida, diminutas, brasilienski y triatoma patagonia, ¿no? Que son las especies peridomiciliarias. Entre las especies salvajes tenemos pues, un montón, ¿no? Entonces, miren, este es el avinchuca, ¿no? Se caracteriza por estas manchitas cafés, ¿no? Que se puede presentar em, en la espalda, ¿no? Tiene ahí como unas manchas cafés a todo alrededor de la espalda. El triatoma infesta, ¿no? Es el agente etiológico y que tiene una capacidad de adaptarse al domicilio muy fácilmente, ¿no? En América de Latina es donde tenemos más casos de triatoma o de casos de Chagas, ¿no? Y este triatoma que es el agente etiológico, ¿no? El vector. Y dentro de él tenemos que a los epimastigotes, ¿no? Que van a ser eliminados, ¿no? Después de la defecación, ¿no? Dentro de esta tenemos a los tripomastigotes que van a ser eliminados durante la defecación. Como he dicho, la bichuca tiene un reflejo gastrocólico, ¿no? El humano siempre está expuesto directa o indirectamente hacia esta infección, ¿no?
¿Cómo se produce la infección? El vector, al picar la piel, va a dar lugar puede dar lugar a un tipo mastigote metacíclico que puede ingresar en el ojo, ¿no? Por continuidad. Dentro se va a multiplicar como tripomastigote, ¿no? Algunos pueden morir, pueden eliminar la primera cola, ¿no? La cola que tienen, ¿no? Para convertirse en mastigotes y se transforman, algunas se transforman en tripomastigotes, contienen todavía ese flagelo que les ayude a movilizarse, ¿no? Este vector se va a la vinchuca, que es estéril, ¿no? O sea, que no tiene infección, puede, ¿no? Contagiarse a través de ingerir sangre que tenga tripomastigotes o mastigotes de animales de sangre caliente, ¿no? Y reproduce sexualmente en el intestino del vector como tripomastigote metacíclico hasta el recto del mismo, donde se va a inocular, ¿no? Entonces ahí está. ¿Qué pasa? Ahí tenemos tenemos el virus, ¿no? Y la vinchuca se puede hacer cargo y puede tener al virus en las patitas, en la, en, en las patas, ser ingeridos y ser eliminados a través de la defecación, ¿no? Hemos visto que la vinchuca tiene un reflejo gastrocólico, ¿no? Come y hace caca, ¿no? Entonces, ahí si está cerca al ojo, puede producirse una infección, una inflamación, ¿no? En otros lugares lo que puede dar lugar es un escozor y a través del rascado lesionamos la piel y podemos tener una puerta abierta para la infección. ¿Cómo se transmite? El 80% es por el vector, por lo tanto, el control del vector es importante. De 5 a 10% por transfusiones, pero actualmente esto ya es reducido a más todavía, porque toda la sangre que se administra a otras personas ya es una sangre segura, ¿no? No es una sangre directa, es contaminada, porque el banco de sangre te provee de sangre, pero con todos los controles y medidas de bioseguridad, ¿no? Puede ser también congénita, ¿no? De unos 2 a 10% de tratamiento y generalmente puede producirse la transmisión a través por vía sanguínea, ¿no? La lesión directa del triposoma cruzi, puede haber también una lesión indirecta a través de sus toxinas, se altera el sistema nervioso autónomo, ¿no? La lesión va a producir una respuesta inmune del paciente, podemos tener lesiones microvasculares y también lesiones combinadas, ¿no? Lesiones mixtas también. Ahí tenemos, ¿no? La patogenia. Primero vamos a tener el primer día los parásitos, ¿no? Entre la fase aguda, que es de 8 a 4 a 18 meses, donde esta parasitemia va a continuar y va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta casi llegar al cero. Tenemos, ¿no? Hay las inmunoglobulinas M, está en la línea roja, que nos indica que la enfermedad está activa. Y la inmunoglobulina G es la que nos dice que ya hemos hecho inmunidad contra esa enfermedad, ¿no? Entonces, la parasitemia, la IgG, la IgM son importantes, pero el periodo de enfermedad por el Chagas puede durar semanas, meses o años, ¿no? Ahí tenemos la distribución, toda Latinoamérica es zona endémica para el Chagas. ¿Cuál es la patología clínica? ¿Cómo evoluciona? En la fase aguda, nosotros vamos a tener lesiones inflamatorias por la picadura y un mecanismo inmunitario. En la fase crónica vamos a tener una indeterminada o latente, una forma cardíaca y una forma digestiva. Es este nivel que nosotros podíamos ya iniciar tratamiento, ¿no? Para evitar que vaya complicándose. El periodo de incubación de 4 a 14 días, es decir, 2 semanas, ¿no? Hay una infección del vector, puede llegar a permanecer el vector hasta la infección, el tripanosoma,
hasta 40 días, ¿no? Y por eso es que puede haber una infección por transfusión si este paciente dona sangre, ¿no? Los parásitos se encuentran en gran cantidad, va a haber diarrea, fatiga, vómitos, fiebre, ¿no? Tratamiento eficaz podemos realizar a través de esquemas, ¿no? Pero son síntomas bien inespecíficos, ¿no? Por eso en esa primera fase aguda, cuando hay falta de apetito, fiebre, etcétera, puede no producirse, eh, no diagnosticarse fácilmente por ser que son signos muy inespecíficos, ¿no? La fase de parasitemia o duración aproximada, generalmente es de 6 meses, entre 4 a 18 meses, y pueden ser demostrados por exámenes parasitológicos directos, ¿no? El 5% puede presentar sintomatología detectable, ya sea leve o grave, y el 95% cursa de forma asintomática o signos inespecíficos, pasajeros, viables. Por eso es que en la fase aguda a veces no se hace el diagnóstico inmediato, ¿no? Puede haber una puerta de entrada aparente o puede ser sin puerta de entrada aparente, ¿no? Con puerta de entrada aparente, donde vamos a ver la lesión, estamos hablando del signo de Romaña y el complejo cutáneo ganglionar. Este complejo cutáneo oftálmico ganglionar, que es el signo de la Romaña, es el edema y eritema uniobipalpebral que se presenta por más de una semana. Es ahí donde el mosquito, digo, donde el parásito, que es el vector, la vinchuca, al ingerir sangre va a defecar y si defeca cerca al ojo, este puede ingresar hasta la conjuntiva o también nosotros que lo que hacemos podemos frotar, ¿no? Y por forma mecánica ingresar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que hay edema, eritema bipalpebral, ¿no? Prurito, vamos a tener como inyección conjuntival y muchas veces nosotros podemos pensar en una conjuntivitis, ¿no? Pero que junto con eso no solamente hay este problema del complejo oftalmoganglionar, o sea, oftálmico, sino también ganglionar, ¿no? Y ahí tenemos adenopatías preauriculares, submaxilares e inguinales, ¿no? El complejo cutáneo ganglionar va a presentar una pápula roja indolora, ¿no? Que evoluciona como una lesión violácea, descamación y va a presentar una ulceración con adenopatía satélite, ¿no? Entonces, esta es la puerta de entrada, ¿no? Porque puede ser oftalmoganglionar o cutáneo ganglionar. En ambos vamos a tener ganglios positivos, pero uno va a presentar una sintomatología ocular y en el otro una lesión en la piel. ¿No? Ahí tenemos el complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña, ¿no? Puede ser que por acá picó la vinchuca e hizo caca e ingresó, ¿no? Ahí hacia la mucosa conjuntival, ¿no? Igual ahí un Chagas agudo. Ahí tenemos la pápula de inoculación de color violáceo, costrosa, y sin puerta de entrada aparente, donde no encontramos cómo ingresó, podemos tener síndromes, ¿no? Febril prolongado, acompañado de digestivos, respiratorios, un síndrome febril simple en lactantes con cuadro séptico meningio o encefalitis, una diarrea persistente, ¿no? Es de difícil tratamiento, náuseas, vómitos, que son enfermedades transmitidas a través por la madre, ¿no? Un Chagas congénito. Alteraciones respiratorias, bronquitis, síntomas cardiovasculares, miocarditis, taquicardia, hipotensión, tonos hipofonéticos, alteraciones electrocardiográficas, radiológicas, alteraciones neurológicas también, cefalea, irritabilidad, llanto, somnolencia, mialgias, no convulsiones, meningoencefalitis chagásica, ¿no? Exantema morbiliforme en la segunda o tercera semana de evolución, úlceras peribucales en niños, edema o signos de Godet, chagomas, hematógenos en piel, cara, tronco y extremidades, ¿no? Adenopatías generalizadas, hepatomegalia presente, esplenomegalia, leucocitosis con linfocitosis, monocitosis y eosinofilia tardía, ¿no? Entonces, en la fase aguda tenemos, ¿no? Mucha sintomatología, pero también esa sintomatología no es específica, salvo que veamos el signo de Romaña, esa pápula
en la piel, etcétera, ¿no? Entonces, si no captamos a este paciente en la fase aguda, va a entrar a una fase crónica indeterminada latente, ¿no es cierto? Donde va a tener una fase crónica indeterminada cardíaca o fase crónica indeterminada digestiva, ¿no? Esta fase indeterminada, hay poco parásitos en sangre, no es como en la otra, ¿no? Que los parásitos pueden encontrarse un buen tiempo. Hay presencia de anticuerpos y no hay lesiones orgánicas, ¿no? El mecanismo de esta fase crónica todavía es desconocida, ¿no? Hay 20-30% de infectados con 10 a 20 años tras la infección. No sabemos exactamente qué es lo que produjo que no progrese la infección, no sea detectada. Va a producir lesiones en el corazón, intestino, esófago. Si nosotros hacemos necropsias ya del corazón, vamos a ver que las paredes ventriculares están adelgazadas. Hay una miocardiopatía dilatada grado 4, que es el corazón en búfalo o en bovino, un corazón muy grande, el típico aneurisma de punta del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces también va a haber problemas digestivos como un megacolon, ¿no? Que generalmente, o megaesófago también, ¿no? Va a depender del tránsito esofágico y esto vamos a ver en una imagen con doble contraste, ¿no? Donde se puede ver muy bien la mucosa del esófago, ¿no? Otra etapa crónica es el megacolon, ¿no? Con dolor, edema con doble contraste se hace, pero en este caso también que vamos a tener como clínica un estreñimiento continuo, ¿no? En esta fase silenciosa, que vamos a tener que parásitos disminuidos en sangre, duran meses o años, y solamente confirmamos el diagnóstico con pruebas serológicas, ¿no? ¿Qué pasa en el problema o el compromiso cardíaco, no? Aparece entre 30 a 50 años de vida, ¿no? Imagínense, así si yo me contagio a los 20 años, a mis 70 años puedo tener signos de complicaciones cardíacas, arritmias, insuficiencia cardíaca y muerte súbita, disnea, palpitaciones, edemas, lipotimias, síncopes, dolor precordial, ortopnea, disnea y convulsiones. Alteraciones en el electrocardiograma, lo clásico, ¿no? El bloqueo de la rama derecha, ¿no? También podemos tener un bloqueo anterior izquierdo, extrasístoles, bradicardias, etcétera, ¿no? Y manifestaciones tromboembólicas a nivel del cerebro, pulmón, miembros inferiores y vaso, ¿no? En la parte digestiva, ¿no? Tenemos el megaesófago y el megacolon, ¿no es cierto? Hay un esófago muy grande, vamos a tener disfagia para alimentos secos, duros y fríos, regurgitación, dolor esofágico, pirosis y cialorrea. En el megacolon, lo más característico, el estreñimiento crónico, ¿no? Va a haber un aumento del meteorismo, distensibilidad abdominal, entre las complicaciones que vamos a tener va a ser la impactación fecal y vólvulo de sigmoides, ¿no? Es decir, ese megacolon puede doblarse, puede rotar sobre su eje y producir un vólvulo, ¿no? La radiografía simple con enema varitado nos va a mostrar, ¿no? Esa dilatación de estos órganos. Por último, el Chagas congénito, ¿no? La estructura de la unidad fetoplacentaria, ahí tenemos el bebé, la placenta, ¿no? El 5 al 9% de las madres infectadas dan a luz a un bebé infectado. No es muy frecuente, pero se da. 2.700 a 5.300 bebés infectados cada año, ¿no? El Chagas congénito es adquirido, ¿no? En útero, similar a la variante de un Chagas agudo sin puerta de entrada, ¿no? Ahí tenemos los niños que van a nacer, niños con bajo peso, hepatoesplenomegalia, habitualmente fiebre, puede haber una meningoencefalitis, alteraciones cardíacas, ictericias, lesiones oculares, pero también un porcentaje, un 20 a 50% pueden ser asintomáticas, ¿no? Entonces, inmediatamente, sobre todo en nuestro medio, en Bolivia, en Latinoamérica, una vez que el niño nace, se le hace una detección de parásitos en cordón y sangre periférica, ¿no? Inmediatamente para detectar a estos pacientes, ¿no?
Un 50-70% son asintomáticos, los signos clínicos son inespecíficos, el TORCH, ¿no es cierto? Que podemos hacer un diagnóstico diferencial con la toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, hepatitis, etcétera, ¿no? Entonces, estos niños van a presentar clínicamente un síndrome de distrés respiratorio, hepatoesplenomegalia, alteraciones neurológicas, edemas, petequias y otros, ¿no? Descartando toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, entonces podemos nosotros pensar en un Chagas o dependiendo de la clínica, dependiendo de los antecedentes, directamente pensar en un Chagas, ¿no? En el recién nacido, el 50% de ellos es asintomático, ¿no? La sintomatología tiene un valor predictivo muy bajo. La disminución de las formas sintomáticas graves y de mortalidad desde 1922 por las políticas de salud, ¿no? Saneamiento ambiental, cuidado con eliminar las vinchucas, etcétera. Y la infección congénita no se puede diagnosticar con la clínica simplemente, ¿no? Porque hemos visto los síntomas son bien vagos también. Entonces necesitamos hacer un diagnóstico laboratorial, ¿no? Que va a ser la confirmación del parásito en cordón umbilical, ¿no? Ahí tenemos el Chagas congénito, el adquirido agudo, el latente y para el Chagas crónico, ¿no? En el Chagas congénito lo más importante es establecer, ¿no? El diagnóstico del Chagas congénito es conocer su existencia, ¿no? Solo si se piensa en esta entidad se llegará al diagnóstico en los niños infectados y asintomáticos. ¿Por qué nosotros vamos a llegar? Porque nuestro medio es frecuente, ¿no es cierto? Si un niño tiene fiebre, bajo de peso, empieza a tener falta de apetito, no hace un buen agarre al amamantar, tenemos que nosotros diagnosticar o descartar este Chagas, ¿no? Aparte del chorro, rubiola, hepatitis, etc. Ahí tenemos, ¿no? Una vez que la mamá puede mantener, ¿no? Las inmunoglobulinas G, ¿no? Se mantienen, las inmunoglobulinas M van avanzando y se va transmitiendo hacia el bebé meses y años, ¿no? La característica que se tiene en la transmisión. El diagnóstico, si es un niño recién nacido 6 meses, parasitológico, vamos a tomar la muestra del cordón umbilical en un tubo capilar, hacemos la centrifugación, vamos a observar o un hemocultivo. Más de 6 meses ya tenemos que tener la serología positiva porque ya no vamos a tener al parásito activo, ¿no? Podemos tener que siempre tienen que ser las dos técnicas concordantes, tanto la parasitológica como la serológica, ¿no? Si tenemos negativizaciones tardías de anticuerpos, tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que el paciente esté activo, ¿no? Las serologías, la inmunoglobulina no tiene ningún valor diagnóstico, ¿no? El diagnóstico parasitológico del recién nacido es la toma de muestra, ¿no? Y la centrifugación en estos capilares, ¿no? 97% de positividad. El diagnóstico de Chagas crónico, ahí hacemos las serologías, inmunofluorescencia directa, indirecta, enzimas, ¿no? Dos técnicas generalmente tienen que ser utilizadas, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico positivo, ¿no? Concordancia, los resultados deben ser concordantes una y otro. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 97%, ¿no? Realizamos, ¿qué pruebas? JAI, IFI y ELISA para Chagas, ¿no? En nuestro laboratorio de la Facultad de Medicina, LABIMED, donde nosotros mandamos todas las muestras. La serología en aglutinación indirecta, ¿no? La inmunofluorescencia indirecta, donde vamos a ver al trepanosoma con esa sucola. Podemos hacer también un serodiagnóstico, ¿no? Serológico de SIDA, del VIH, ay, que se habla, del Chagas. El tratamiento, el tratamiento actual y el futuro escenario terapéutico va a ser basado en dos medicamentos que se han desarrollado hace más de 40 años
el benznidazol y el nifurtimox. Actualmente nosotros el programa de Chagas tiene al benznidazol, ¿no? El nifurtimox utilizamos en caso de mala respuesta o el paciente que haya hecho una reacción alérgica, ¿no? Entonces vamos haciendo el tratamiento y la mayoría de estos los medicamentos han sido aceptables en tasas de curación, ¿no? En 60-80% han llegado a tasas de curación y en caso de transmisión congénita de forma precoz, un 97% 95% han negativizado, ¿no? Generalmente la curación, tasa de curación de un 15 a 40%, ¿no? Generalmente, ¿por qué no se tiene en algunos casos una tasa de curación adecuada? Porque ha habido algunos efectos adversos en el paciente que han obligado a detener el tratamiento, ¿no? Generalmente el 6 a 40% reciben Nifurtimox y un 7 a 30% recibieron Benznidazol. Actualmente en nuestro medio utilizamos el Benznidazol como tratamiento. Siempre es importante ver, ¿no es cierto?, los efectos secundarios que puede haber. La toxicidad del benznidazol es muy variado, lo que puede producir son reacciones de tipo alérgica, hipersensibilidad, digestiva, neurológica y de carácter general, ¿no? Las reacciones de hipersensibilidad, dermatitis, linfadenopatías, edema, fiebre, y muchas veces eso hace, ¿no?, de que nosotros tengamos que detener el tratamiento, hacer un descanso de una semana y volver a iniciar para evitar eh, que evitar el dejar el tratamiento, ¿no? Manifestaciones digestivas, náuseas, vómitos, dolor epigástrico. Esfera neurológica, podemos tener también parestesias, alteraciones del gusto, etcétera. Y el tratamiento, el objetivo es eliminar al parásito, resolución de todos los síntomas, ¿no? A veces tiene dificultades para evaluar y curar a los pacientes, ¿no? Sobre todo por las edades que se tienen, ¿no? Nosotros a veces a partir de los 53 años ya no se hace tratamiento para el Chagas, pese a que sean positivos, pero en estos descartándose que haya una lesión cardiológica, ¿no? En los pacientes que son positivos, pero son mayores, ya 50, 70 años, ya no se hace, ¿no? Y si no hay lesión cardíaca, menos todavía, porque la lesión cardíaca, que es lo que va a producir la muerte, puede presentarse en un lapso de 10 años, 20 años, ¿no? Y aparece el paciente ya va a tener unos 70, 80, 90 años, ¿no? Generalmente, el único criterio aceptado es la negativización de las serologías, ¿no? En pacientes afectos de la enfermedad de Chagas en su fase crónica, ¿no? La negativización puede ser hasta 20 años, por eso es que si nosotros hacemos una serología para el paciente tratado, igual va a ser saliendo positivo, ¿no? No va a negativizar y eso también hay que explicar al paciente. La curación, ¿no? Hay una tasas discretas de curación en fase crónica, ¿no? Por este problema de la toxicidad muchas veces del medicamento, ¿no? Y es recomendado, ¿no es cierto?, hacer el tratamiento en todos los pacientes, ¿no? Tras y prevención miocárdica y un control cardiológico anualmente para evitar la miocardiopatía chagásica, ¿no? Generalmente a veces ahora ha llegado la duda, ¿no?, de tratar o no a estos pacientes, ¿no? Ya que hay un periodo, ¿no?, de crónico que puede durar 20 años y que la lesión puede aparecer después de ese tiempo, de 20 a 30 años, ¿no? Ah, el ensayo de Benefiel, el primer ensayo aleatorio, doble ciego, compara el Benidesol con placebo para el tratamiento de pacientes afectados con miocardiopatía Chagas. No ha demostrado ninguna diferencia significativa, ¿no?, entre estos dos grupos, ¿no? Por otro lado, se ha observado que los pacientes que fueron tratados con Benidesol presentaron una importante reducción de la carga parasitaria en sangre. O sea, curar, eliminar al parásito no vamos a poder, pero sí lo que vamos a poder es disminuir la carga viral, ¿no?
El problema cardiológico se trata sintomáticamente con insuficiencia cardíaca digitálicos, algunas extrasistolias de amiodarona y una bradicardia marcapasos, ¿no? El vinazol por forma aguda en adultos 5 miligramos kilo peso día cada 12 horas por 60 días y en los niños 10 miligramos kilo peso día cada 12 horas por 60 días también, ¿no? Un control terapéutico, serodiagnóstico semanal o mensual, que puede ser a través de una inmunoserología o parasitológico. El benzindazol, la dosis 10 miligramos kilo peso, 2 dosis por 30 días a 60 días. Comienzo con 7 miligramos y voy a ir disminuyendo hasta llegar a un tope de 10 miligramos, no más de eso, ¿no? El Nifurtimox en Chagas agudo y congénito de 8 a 10 miligramos, kilodosis cada 8 horas, ¿no? Por 160, 190, 60, 90, 120 días, ¿no? Adolex se llama para el adulto y en niños vamos a decir solamente a 15 miligramos kilo peso día por 60, 90 o 120 días, ¿no? Ahí tenemos el benzidazol o Radanil, ¿no? Que se utiliza para el manejo del Chagas. Dosificación del tratamiento, ahí vamos a tener administración del tratamiento en el recién nacido, ya control parasitológico al final del tratamiento, pero este puede dar todavía positivo, ¿no? Pese al tratamiento, ¿no? El control serológico después de 6 meses de la enfermedad, hasta negativización de la serología, tiene un 100% de efectividad, ¿no? Ahí tenemos. Mientras, por eso, al niño, mientras más rápido se trata al niño, más posibilidades de que disminuya la carga parasitaria, ¿no? Ahí tenemos. Madre chagásica, niño de menos de 6 meses, micrométodo o serología, ¿no? Si sale positivo, tratamiento. Si sale negativo, serología. Si en la serología sale negativo, no se hace tratamiento, si es positivo, tratamiento. Y en la serología, si sale positivo, tratamiento, negativo, es que no esté infectado sin tratamiento. Las condiciones de vida, ¿no? Estas condiciones precarias hace que el control del Chagas sea más difícil, ¿no? La educación sanitaria es el complemento imprescindible para un control efectivo, ¿no? Y una lucha continua, ¿no? Contra este vector que puede producir el Chagas. Muy bien, chicos. Ya. Eh, Ariel Aluzalde. Presente, doctora. Muy bien. Laura Álvarez. Belén Andrade. Celia Angulo. Rosario Aramayo. Presente, doctora. Bien. Brian Arias. Micaela Bustamante. Brandon Bustamante. Fernanda Canelas. Presente, doctora. Fidel Carrión. Alessandro Chávez. Presente, doctora. Muy bien. Melanie Claros. Presente, doctora. María Colpari.
Franz Cordero, Presente, doctora. Paola Corrales, Cristian Cosío, Aquí, Doc. Presente. bien. Glenda Cuadros, Presente, doctora. José Espinosa, Johanny Fernández, Dana Flores, Dayana Flores, Dayana García Verdugués, Presente, doctora. Naira Garnica, Presente, doctora. Kelly Guarayo, Presente, doctora. muy bien. Mauricio Laguna, Presente, doctora. Luis Ángel Lara, Presente, doctora. ya. Gabriela León, Presente, doctora. Karen López, Giselle Loza, Presente, doctora. José Luisaga Torrico, Stephanie Machicado, Presente, doctora. Linet Mamani, Presente, doctora. Lorena Márquez, Presente, doctora. Ingrid Mayo, Presente, doctora. bien. Daniela Mercado, Presente, doctora. Julio César Osorio, Rubí Paco Alarcón, Doctora, disculpe, Miranda no está en la lista. Presente, doctora Paco Alarcón. ya. Mira, a ver, un ratito, ahorita vamos a ver. Palomino, Diana Palomino, Presente, doctora Palomino. muy bien. María Postigo, Buenas tardes, doctora. Presente. buenas tardes, María. Stephanie Prado, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Yesenia Quiroz, Presente, doctora. Evelyn Rocha, Presente, doctora. Michelle Santa Cruz, Presente, doctora. Anthony de Jesús Silva, Buenas tardes, doctora. Presente. buenas. Alejandra Soria Antesana, Presente, doctora. Alba Belén Tarqui López, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Jennifer Diana Taya Pérez, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes, Jennifer. Sara Isabel Ticona, Presente, doctora. Geraldine Torrico, muy bien, Sara. Geraldine Torrico Quintanilla, Presente, doctora. Lady Wendy Valdés Mendoza, Presente, doctora. Eric Vargas López, Presente, doctora. Jessica Vargasumi, Rodrigo Vargas Urzagaste, Presente, doctora. Rosemary Velarde Mesa, Presente. Ángel Vidal Ugarte, Presente, doctora. Ana Pamela Yugar Aguilera, Presente, doctora. Wei Lam Araya y Wei. Y Miranda Hugo Miranda Clavel. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Doctora, ¿Mm? disculpa, no pude prender mi micrófono. Mi internet aparece reconectando. No sé si me puede añadir a la lista, Andrade.
¿No estás en la lista original? No, Andrade sí estoy. Belén. Sí, Ah, ya. sí, doctora. Ah, ya. Doctora, disculpe, Angulo no me llamó, pero sí estoy en la lista. Angulo. Ah, pero Sí, que no, casi. he llamado. Perdón, gracias, doctora. Ah, ya, muy bien, Doctora, Álvarez. disculpe, ¿es Fernández? Fernández ¿Bermúdez? Tomás, ¿no? A ver, Fernández. ah, ya, ahorita vamos a ver, espera. ¿Fernández qué? ¿Johanny? Fernández Tomás. Sí, doctora. Ya. Gracias. Doctora, un favor, Flores Navia más, por favor. Flores Navia, ya. Muchas gracias. ¿Alguien más? Listo, chicos. Miranda. ¿Estás ahí? Buenas tardes, sí, doctora. Sí. Dime una cosa, ¿tu nota ha salido? ¿Ha dado examen? Sí, doctora, sí, examen. No vi mi nota. Sí, porque no estás en la lista. En la lista que nos han pasado, no estás. En lo oficial. Me han pasado una lista y no estás ahorita. Por eso cuando me he dicho no estoy en la lista. Sí, yo te he agregado en la lista de clases, ¿no? Pero en la oficial no estás. Entonces me comunico con la doctora Guerra, ¿verdad? Sí, sí, Ok. porque para ver tu examen, espérame un ratito. Ya, chicos, pueden salir los demás. A ver, Bueno, vamos doctora, a muchas ver. Bueno, gracias. espera, quédate, Miranda, por favor. Gracias, chicos, buenas noches. Quiero ver tu nota. Sí está. Te has dado examen para que hables con la doctora. Miranda, ¿tu nombre es? Hugo Alejandro Miranda Clavel. Hugo Alejandro Miranda Clavel. Sí, está tu nota. Pero tienes que hablar con la doctora. Está tu examen. Pero como yo he pasado en la lista que me ha mandado, ya no he puesto tu nota. Entonces tienes que hablar con la doctora para decir, ¿no? Que te agreguen a la lista oficial y seguramente ella me va a pasar una notita para que te agregue y te ponga la nota. ¿Listo? ¿Te has inscrito tarde? Hola. Sí, doctora, le digo que ¿Sí? sí, me inscribí tarde. Bueno, no me Ya. inscribí tarde, pero tuve un problema en el momento de la inscripción y con varias materias. Ujú. Y bueno, me comunico con la doctora de nuevo, Sí, sí, a ver, porque vamos a me pasó lo revisar tu mismo con examen. neurología. Sí, porque estás con 36 de nota. A ver, vamos a revisar ahorita con profesor. Vamos